¿Qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su programa Pláticas de Constelaciones. Hoy con un tema que hemos estado notando mucho. Hemos hablado mucho de la pandemia, los efectos, pero estamos viendo un efecto que se está dando a largo plazo. ¿Y cuál es este efecto? Mucho he comentado de que nuestra sociedad ha transitado por un camino donde todo es bonito, donde no hay que sufrir, donde tú naciste para ser feliz y no le hagas caso a alguien que te diga que lo contrario, que son mentiras, por cierto. ¿Alguien mencionó lo del cabello? Un camino en donde la frustración se tolera de una manera pésima. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo dos efectos. Una, enfermedad mental que se agudiza en este confinamiento y depresión. La depresión se tiene que ver desde un enfoque multidisciplinario. Este es el enfoque de constelaciones. No es la neta del planeta. No es la única verdad. Desde nuestra visión, así se ve la depresión. Y es un granito de arena a ese gran trabajo que existe en la depresión. Para nosotros la depresión vendría a ser una falta de sentimiento y un capricho enorme. Porque una depresión es un estado narcisista. Es pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí y pobre de mí. Desde la visión de constelaciones, esta depresión tendría un manejo complejo en el sentido que depende que la persona lo quiera hacer y es muy sencillo. Nada más que en constelaciones, por definición, lo más sencillo es lo más difícil. Soy Guillermo Alan y comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Soy Sara Hernández y bueno, ya nos dio una muy bonita introducción el doctor Alan, y esperemos que les haya interesado con esta introducción, que lo compartan este programa si es que saben que a alguien le puede servir y esperamos sus comentarios. Buenas tardes, mi nombre es Tere Tejeda. Bienvenidos a todos nuevamente en un programa más que hacemos de este espacio un momento de reflexión, de aprendizaje, con todo aquello que pueda seguir abonando para la vida. Y como ya bien lo decían mis compañeros, el tema pues está presente ahí en este inicio que le dimos al programa. Por ahí revise cada quien y compártanos cómo está pasando este tiempo. ¿Dónde sienten que puede haber esa presencia de esa tristeza, de esa melancolía o incluso depresión a partir de lo que hemos estado viviendo? Pregúntenos, compartan el programa, acompáñenos con sus comentarios para hacer de este espacio más enriquecedor todavía. Bienvenidos a todos. Y bueno, todavía falta Maguito, que debe de venir en camino. Maguito, aquí te esperamos para que esté el equipo completo. Y bueno, pues, recordándola que no debe tardar en llegar. Es muy interesante desde la visión de constelaciones cómo Bert Hellinger, para los que no sepan, el autor de esta visión de constelaciones, va poniéndonos como pensamientos y observaciones que había hecho. Y al inicio, Bert era muy tajante. Bert decía, cuando llegaba alguien y le decía, ¿cuál es el tema que quieres que veamos este día? Y decía la persona, la depresión. Estoy en depresión. Y Bert le decía, bájate, porque era en una tarima, bájate, yo no trabajo con deprimidos. Eso fue lo primero y era impactante, porque tiene también un efecto paradójico esto. Con el tiempo, Bert decía, es que yo no puedo trabajar con niños. Yo no puedo trabajar con caprichudos. Las constelaciones van dirigidas hacia la reflexión, van dirigidas, como toda la psicología, hacia que una palabra, una idea,
pueda tener un efecto. Sin embargo, otras visiones nos complementan de forma muy interesante. Y por ejemplo, el psicoanálisis nos dice, es un estado narcisista intenso. ¿Qué sucede? El deprimido, igual que el enfermo, y ya hablaremos de enfermedad, este año no hemos tenido problema de enfermedad, ¿verdad? Entonces yo creo que ya vamos a poner algo de enfermedad. El enfermo cae en un estado en donde lo único que le importa es sí mismo. Y hay una bola de mamás descontroladas, mamás en actitud, queriendo salvar y decir, sí, sí, nada más piensa en ti, y no puede ser así. Nos enfermamos, yo lo decía alguna vez, nos enfermamos en sociedad, nos tenemos que curar en sociedad. Por eso las constelaciones grupales son tan interesantes. Aquí alguien, por alguna razón, pierde el interés en la vida. Y una de las características bien interesantes de la depresión es que las personas dejan de hacer aquello que les gustaba. Yo sé que las cosas no te tienen que gustar toda la vida, pero a lo mejor tú disfrutabas mucho de salir y regar el pasto, de ir a caminar tantito, de ir al cine. Y un deprimido, bajo una situación consciente o inconsciente, porque de pronto llegan muchas escenas, es que me deprimí porque, ay, no sé, y después de tenerlo 3 meses en terapia, te suelta la sopa y te dice, es que me pasó esto. Siempre hay un efecto desencadenante donde algo decepciona, lastima, duele, o incluso, yo tengo el caso de una persona que conocí, que su depresión era muy inconsciente. Era bien interesante porque este muchacho de pronto dice, estoy en depresión, no me quiero mover, no quiero comer, no quiero hacer nada. Y yo estuve buscando el desencadenante. Y después seguía insistiendo en que lo viera en terapia, porque le digo, ¿sabes qué? Pues si es así, vete con el psiquiatra que te dé medicamento y ahora le ponte a moverse. Y después de insistir, me dice, la persona que yo considero el amor de mi vida se vino, dice, le digo, ¿qué perdiste? ¿Cuál es tu pérdida? Y dice, no tengo ninguna pérdida. Bueno, pasó que vino alguien y me visitó, la persona que yo considero que es el amor de mi vida, y me dijo que se iba a otro país a cumplir el sueño de su vida. Y yo estaba contento, le decía lo mejor del mundo y terminamos súper bien, o sea, terminamos, no, ya habían terminado, sino la práctica fue muy buena. Y al día siguiente había quedado en depresión. Nuestra mente a veces pasa ciertos eventos que pueden ser muy difíciles y los oculta, ese es nuestro inconsciente, para que estemos funcionales. Sin embargo, la persona tiene una gran pérdida. Él tuvo una gran pérdida al saber que esa persona que consideraba el amor de su vida ya no iba a estar en este país, en este lugar. Imagínense el duelo tan terrible que debió haber sentido, porque todavía sentía algo de afecto. Siempre hay algo que nos lastima y pareciera que la persona no logra controlar esa pérdida, esa tristeza. Pero así como la persona se sintió triste por una pérdida inconsciente, es la persona la que tiene que salir. Ojo, como médico les digo, en este tipo de patología, que no es una enfermedad, desde la visión de constelaciones no es una enfermedad, si en otras visiones la consideran enfermedad, muy su rollo, pero desde la visión de constelaciones no es enfermedad. Si algo me llevó a una pérdida, lo que tengo que trabajar es la pérdida. Y al fin y al cabo la responsabilidad recae en mí. ¿Qué sucede? A veces tenemos que apoyarnos con actividades, dinámicas, técnicas y sustancias para que nos den una respirada y podamos salir a esa pérdida. Pero la responsabilidad última y primera es de la persona que tiene la depresión. Esta está mirada. Y algo que decías al inicio, en la introducción, Alan, decías que las personas
ahorita les está costando trabajo, más bien se les ha vendido que todo lo pueden tener. Y es ahí donde de repente nos han vendido tanto esta parte de que nosotros tenemos el control y de que nada más lo pienso y lo tengo. Es como una filosofía barata, ¿verdad? Una felicidad barata también. Entonces es ahí cuando de repente nos damos cuenta de que la realidad no es así, que en la realidad la vida tiene momentos donde reímos, jugamos, ganamos, perdemos, y es parte de la vida. Pero como nos han vendido que siempre vamos a ganar, es entonces cuando tenemos una pérdida y entonces no sabemos qué hacer. Y efectivamente en esta época, en este momento que estamos viviendo de pandemia, se están viviendo muchas pérdidas. Cada quien tenemos pérdidas. La pérdida de no salir a la mejor a aquellos lugares que yo antes a la mejor acostumbraba. La pérdida a la mejor de trabajo. A la mejor mis ingresos ya no son los mismos. A lo mejor bajaron o a lo mejor totalmente se cerraron para algunas personas desafortunadamente. Para otras personas han perdido algún familiar, ya sea por causa de la pandemia o ya sea por cualquier otra causa. Entonces, sí estamos viviendo pérdidas, es cierto, y es cuando aquí se nos muestra lo que es la vida, momentos de pérdidas. También vamos teniendo ganancias, claro, pero esas no las podemos ver o no las queremos ver porque hay tantas pérdidas que es donde nos enfocamos y es entonces cuando caemos en la depresión, si nos descuidamos, si no somos capaces de mirar lo que sí tenemos. Cuando nos quedamos solamente en la pérdida, cuando solamente mi mirada está en el problema y no en las soluciones. ¿Qué es lo que está pasando en muchas personas? Mamografía. Por ejemplo, Mamografía. en conocidos, en familiares, en los Mamografía. vecinos, que digo, nada más están enfocándose en la pérdida, pero no se están enfocando en buscar soluciones. La depresión desde esta mirada, como dice Sala, no es una enfermedad. A lo que sí nos puede llevar es a una enfermedad, ¿sí? Porque cuando me quedo encharcado, sentado en ese momento de pérdida y me deprimo, puedo llegar a enfermarme, puedo llegar a enfermar un órgano. Y entonces a veces ya no hay vuelta atrás. Por eso necesitamos, sí, ok, veo mi pérdida, porque a veces también no las vemos tan conscientes. Sabemos que estamos tristes por algo, pero no sabemos exactamente por qué. Que estamos, que se nos acabó el ánimo de estar, pero no sabemos ni por qué. ¿Y por qué no lo queremos ver? Porque sabemos que nos va a doler. Es preferible mirar eso que nos está causando dolor para que ahora sí entonces busquemos la solución y podamos avanzar. Porque si no lo vemos y evadimos también, entonces nos quedamos ahí paralizados. No podremos dar un paso hacia adelante. Ni para atrás, o sea, ningún tipo de movimiento, nos quedamos paralizados y es entonces cuando sentimos que las cosas pierden sentido, que lo que estamos viviendo pierde sentido. Entonces ahí es donde dejamos de ser funcionales. Sí, como ya lo mencionan mis compañeros entonces, en todas estas descripciones y apartados para poder identificar cómo es que se vive en depresión. Esta etapa sin duda alguna, y ahorita sobre todo en este momento sumándose al que se aproxima el invierno, que se aproximan las fechas decembrinas, que se aproximan momentos donde todavía no sabemos cómo los vayamos a vivir, pero lo que sí es real es que para algunos
menos, hay muchas ausencias, sobre todo las personas que han estado teniendo pérdidas significativas en estos momentos, ¿no? En estos meses, en este año en relación a esta vivencia. Y entonces se aproximan momentos donde la falta de alguien en fechas especiales puede despertar esa tristeza, esa melancolía, y cuando no la expresamos, cuando no la mencionamos, cuando no la decimos, como ya bien mencionaba Sarita, no lo veo para no sentir el dolor. Yo sigo, me fugo en mi trabajo, en mis actividades, no me detengo a reconocer mi sentir, o todo lo contrario, me detengo y dejo de ser funcional, y entonces, pero tampoco pido ayuda, tampoco me acerco a trabajar toda esta situación, pues en definitiva nos va a acentuar más el sentimiento, pues, y las sensaciones y las emociones y todo lo que conlleva estar dentro de este proceso. Hay cuestiones que muchas veces en nuestras pérdidas actuales están relacionadas con pérdidas del pasado y se nos van acumulando, ¿sí? Ya ahorita nos comentaba el doctor Alan de un caso que probablemente esa pérdida le remontaba a otra también muy significativa. Me he tocado ver historias como cuando alguien en el presente pierde a alguien y tiene que ver con una historia muy similar, a lo mejor al papá o la mamá, algún tío, algún abuelo, se despierta nuevamente ese proceso de duelo de esa pérdida. Entonces, sí ha sido una temporada importante de cambios significativos que para muchos siguen siendo pérdidas. Ha sido todo un proceso también de mucho crecimiento, de reconocimiento de la vida. Hoy en una clase con mis alumnos, precisamente hablando de este tema de muerte y duelo, hablábamos de cómo era imposible no hablar de pandemia y no sentir temor a la muerte, quizás, o reflexionar que podríamos morir en algún momento, o sea, que también podría ser parte de un suceso, de un proceso, pero lo que rescatábamos era cómo nos hacía mirar el tema de la muerte, que muchas veces lo evadimos. Y bueno, más en nuestra cultura, ya lo hemos hablado en otros programas, cómo nosotros hacemos fiesta o hacemos otras cosas, pero no tocamos el tema como tal, porque es mejor poner los adornos y los rituales y todo, que detenernos a mirar a veces el dolor o sentirlo o hablar de la ausencia. Entonces, todas estas cuestiones están sumándose a que en este momento podamos sentir esta tristeza, esta melancolía, o pueda llegar a ocasionarse una depresión. Una depresión ya son palabras mayores, ya es una situación, una condición, como bien lo están diciendo mis compañeros, que se requiere una visión multidisciplinaria para la terapia, pero que desde esta mirada algo falta, algo se fue, algo perdimos. Y se está sintiendo el vacío y se está sintiendo esa ausencia, y poderla mirar y reconocer y abrazar el dolor, porque psíquicamente a veces nos protegemos, ¿no? Nos quedamos con un estado de shock, como que no pasó, como que no nos duele, seguimos en automático, y a veces es una protección para no perdernos más, incluso para no psicotizarnos, pero reflexionar y reconocer que hoy en día, donde quiera encontramos información, está a la mano de todos, saber cómo puedo pedir ayuda, dónde me puedo acercar cuando algo no está siendo pleno en mi vida, pues es un foco rojo que podemos atendernos y que sí podemos ser responsables los adultos de llevarlo a cabo. Entonces, yo hago énfasis, igual como lo decía Sarita, si no nos atendemos puede generar una enfermedad que va a llevar a cabo otras circunstancias y que va a poner al cuerpo a que lo hable o a que lo esté avisando por no haberlo hablado yo, por no haber abrazado mi dolor, por no haberlo trabajado. Hola, buenas tardes. Pues aquí yo con mi intervención. Y bueno, estaba reflexionando acerca de esto, de cómo este síntoma se agravó porque dejamos de ser algo, dejamos de escucharnos, dejamos de mirar. Y entonces esto que se ha agravado es un síntoma con el cual, o gracias a él, podemos detenernos a mirar efectivamente en nuestra historia familiar. ¿Con qué nos está reconectando esta depresión? Y como bien lo decían, es con la falta de algo. ¿Quién está faltando? Y básicamente esta pregunta me lleva a una respuesta, y es: ¿cómo va tu reconexión con tus seres?
cómo estás conectado con ellos. En tu historia familiar, ¿hubo alguna pérdida, alguna orfandad, alguien que no ha sido reconocido en el sistema? Y entonces todas estas pérdidas que se están presentando ahora te están mandando a que recuerdes un evento, quizás en la historia, en donde hubo una pérdida. No. Y como No, ves, tres comerciales, mami. entonces nos trae a trabajar. Y este es un análisis que hacemos desde la familia. ¿Qué pasó en ese evento? ¿Cómo te estás desvinculando o cómo estás dejando a tus padres fuera de ti? ¿Por qué? Porque ellos te están reconectando con la vida. Y si vemos la depresión, es un estado en el que simula la muerte. Ya lo habíamos hablado. Si no tienes ganas de hacer nada, estás acostado, no tienes ganas ni de comer. Entonces quiere decir que estás abrazando o estás trayendo, estás queriendo irte con ese alguien que hace falta. Y bueno, a través del síntoma es como nosotros nos podemos dar cuenta de ello, y para eso existen las constelaciones, que afortunadamente es el método a través del cual podemos trabajar todas esas situaciones. Y bueno, pues te invito a que reflexiones acerca de alguien que no ha sido reconocido en tu sistema, o esa pérdida que fue tremenda, o ese berrinche en el que estás porque sientes que mamá o papá te abandonaron, que no estuviste con ellos. Y eso no es lo importante. Lo importante es que estás aquí. Pero el berrinche no te hace reconocer que necesitas otra vez reconectarte con la vida. ¿Con quién? Con los que fueron los que te la llegaron, te la hicieron llegar. Y Mayito pone en la mesa un tema muy importante. La depresión, que es transgeneracional. La visión de constelaciones es transgeneracional. ¿Qué significa eso? Porque la palabra es muy rimbombante, suena bonito, pero lo único que está diciendo es cómo el pasado de nuestra familia influye. Y desde esta visión, Mayito decía, tu mamá o tu papá pudiera ser que no te falten, pero probablemente exista una gran pérdida en la historia de la familia de tu mamá o en la historia de la familia de tu papá. Esta persona que yo les decía de la depresión, les voy contando cómo fuimos saliendo hasta el final de la depresión, cómo se fue llevando. Había tenido una gran pérdida. Y yo le digo, a ver, para estas fechas, ¿qué parte te fueron a decir? Ya me voy, voy a cumplir el sueño de mi vida, te dejo. Le digo a uno, hay que reconocer eso que no habías reconocido, habías cortado hace 4 años, pero no habías reconocido que en el momento en que te dicen ya me voy, ahora sí terminó la relación. Siempre ¿Qué pasa, chivo? al que dejan, queda No ande con la molestando, esperanza Soma. del regreso. Y es difícil, es muy difícil a sentirlo. Y decir, aunque sea poquito, si cuando se mueren esperas te esperas al Día de los Muertos a ver si sale. Ahora, imagínate cuando está vivo, cuando alguien lo dejan, existe una ligera esperanza de que todo revierta. Y entonces le digo, bueno, ¿qué pasó? Para las mismas fechas, cuando era pequeño, había fallecido su padre. Entonces, esa pérdida actual lleva a una pérdida histórica. Pero vuelvo a lo mismo. Y decía Maguito, aquí decimos mucho la palabra, se emberrinchan, por no decir más feo. Bueno, dicen con los perritos se encanijan, ¿verdad? Pero aquí hay una parte que me está influyendo en mi historia, pero no me está determinando. Yo determino qué quiero para el momento. Entonces, en esta pérdida transgeneracional, en esta pérdida histórica que es sentida, vivida
Para los que no sepan mucho del tema, lo transgeneracional ni siquiera está en tela de juicio. O sea, científicamente está probada, está ahí. Y tal somos el efecto de una transgeneracionalidad, pues que tenemos el color del abuelo, los ojos de la abuela, del bisabuelo, de la cara de la mamá, del papá. Entonces hay una herencia. Esta herencia está ahí, pero no solamente es física, también hay una herencia psicológica. Los deseos de los padres, las tristezas de los padres, las depresiones de los padres, los hijos las toman y desde esta visión amorosamente intentan salvarlos. Probablemente, fíjense bien, mamá tenga la depresión y el deseo de morir y un hijo amorosamente toma esa depresión y la toma. Pero así, fíjense, la voluntad siempre está. Así como la tomó, así la puede soltar. Cuando entonces mi amigo, vuelvo al caso de mi amigo, dice, es que ya no quiero hacer lo que hacía. Le digo, a ver, pásame a tu hermano. ¿Sabes qué? Forsen, corría, iba al gimnasio, iba a trabajar y no quería hacer nada. Me lo van a levantar y me lo van a llevar a correr. Y me lo van a llevar al gimnasio. Yo no sé cómo lo van a hacer. De las greñas si es necesario, sí, pero que empiece a hacer, que retome lo que necesita. Y lo primero, necesito que salga el sol un rato. ¿Por qué? Y suena fantasioso, pero somos seres solares. Quien diga que no somos seres solares, pues no sabe nada de biología básica de secundaria. ¿Qué significa? Sale el sol, nos levantamos, nos despertamos, se pone el sol, nos da sueño y nos dormimos. Señores, somos solares. ¿Les gusta o no? ¿Qué hace un deprimido? Es la flor que marchitó el olvido. Se va y se avienta un cuarto, se tapa, se oscurece. Y entonces la depresión se agrava. Hecho científico. El lugar donde hay más depresión son los lugares donde hay menos sol. Los lugares de mayor tasa de suicidio es Suecia y Noruega. ¿Por qué? Porque no hay sol. Entonces, completado con otras visiones, porque vuelvo a lo mismo. Luego me van a salir otras líneas del pensamiento psicológico que van a decir, es que no es cierto. Yo no estoy diciendo que ustedes no tengan una parte. Todos tenemos un papel en esto. Entonces, desde la visión de constelaciones, hay que romper el capricho. Cuesta trabajo, sí, todos hemos estado en depresión, a lo mejor una depresión mayor, pero todos hemos estado en depresión y nos cuesta trabajo retomar más o menos nuestra vida. En esta vida, como decías ahorita, donde nos han vendido una felicidad barata, pues no es mala onda, pero lo barato dura poquito. Por eso les dura tan poquito la felicidad. Chavos, por eso les dura tan poquito la felicidad. Porque no la han peleado, no la han sufrido, no la han conquistado. Hay que conquistarla con esfuerzo. Y el esfuerzo se puede sentir no con vida. Entonces, el siguiente paso fue, pónganlo, ayúdenle a que retome las actividades cotidianas. Él tenía la suerte de contar con alguien que le ayudaba. De hecho, somos solares que, por ejemplo, también cuando más aumentan los casos de depresión, precisamente es en tiempo de frío, ¿verdad? En invierno. Aparte que se nos presentan eventos como la Navidad, el Año Nuevo, que también son eventos muy importantes para la familia. Y cuando no está alguien, lógico, nos entristecemos. Yo recuerdo que después de la partida de mi mamá, la Navidad ya, o sea, dejó de ser importante. Después de un fuerte trabajo personal, lógico, ya he retomado esa fecha como importante. Pero es cierto, o sea, la época, el frío, menos luz, todo eso refuerza precisamente lo que es la depresión. Y hablabas también, Alan, de la parte de lo transgeneracional. Y de hecho, antes de iniciar el
al programa te platicaba de la clase que tuve el día de hoy, en pedagogía sistémica precisamente, y se nos hacía referencia a esta parte de la historia y cómo es importante ir identificando cada uno de nosotros nuestra historia, nuestra propia historia. Porque si bien es, en nuestra historia puede haber habido personas que sufrieron momentos, ya sea personales, ya sea históricos, que estuvieron en momentos muy fuertes de la historia, como guerras, a lo mejor otras epidemias o pandemias, que tuvieron una pérdida muy fuerte y esto se siente en el sistema. Y sí, a lo mejor nos trae ese recuerdo también, a lo mejor no es de nosotros esa depresión, viene en la historia, lo sentimos. Por esto es, y lo hemos tratado en algún otro tema, la parte de conocer la historia. No para que nos quedemos ahí y nos respaldemos y digamos, entonces, yo soy borracho porque mi abuelo era borracho, ¿verdad? O yo soy así por esto. En este caso de la depresión, es que entonces yo me la paso deprimido porque en mi historia familiar hay mucha gente deprimida. El caso de conocer nuestra historia personal específicamente es precisamente para poder mirar y nosotros dejar y entregar eso que hemos tomado de una manera amorosa, que como niños quisimos tomar ese sufrimiento que vivieron nuestros antepasados, queriendo salvarlos, porque un niño quiere salvar a los grandes. Si nuestros padres vivieron depresión, alguno de ellos o los dos, queremos librarlos de eso que les causó tanto dolor. Y entonces como niños tomamos su dolor. Nada más que un niño no puede salvar. No podemos salvarlos, no podemos cambiarles su historia. Eso es lo que les tocó vivir a ellos. Fue su momento. Y agradecemos por lo que hayan vivido. Porque fue parte de la historia. Y tal vez también esas pérdidas trajeron algún beneficio, que a lo mejor ellos no lo pudieron ver, tal vez nosotros tampoco, pero se los dejamos en sus manos de una manera amorosa. Tampoco aventamos, ¿sí? Si algo tiene la filosofía de constelaciones familiares es el amor. Tomamos amorosamente como niños algo que no nos corresponde, pero también regresamos amorosamente, pero ahora como adultos, dándonos cuenta que no podemos hacer cambios hacia el pasado. Sí podemos cambiar en el presente para mejorar un futuro. Entonces regresamos amorosamente lo que no nos corresponde. Regresamos lo que les toca o les tocó vivir a otros que vinieron antes que nosotros. Y es ahí cuando entonces podemos disfrutar de lo que nos está tocando vivir, ver que hay pérdidas, ver que tenemos algunas dificultades. Sí, es parte de la vida, pero también podemos ver todo lo demás que sí tenemos y ver en qué momento nosotros podemos transformar esas dificultades para nuestro beneficio y el beneficio de los que nos rodean. Una vez en una clase, una maestra me enseñaba cómo la vida no es solo una escena como las películas que tienen varias escenas, así es la vida, también tienen varias escenas. Si nos quedamos en la película viendo solo una escena no entenderíamos toda la película, ¿verdad? Y a veces en la vida nos quedamos en una escena, en esa pérdida, en lamentarnos cómo fue lo difícil, lo sufrido, el dolor, porque cuando tenemos mucho dolor también nos hacemos egoístas, no desde una manera consciente, pero sí nos quedamos dándole vueltas
y dejamos de ver a los que sí están, como ya decía ahorita Sarita, dejamos de ver lo que sí tenemos, lo que todavía hay. Y entonces nos quedamos mucho tiempo dándole vueltas ahí. Y nos quedamos en una escena y perdemos toda esta posibilidad de ver qué más hay allá de la historia. Y el tiempo en la vida pues está pasamos, o sea, transitamos un momento aquí y nos vamos, no vamos a ser eternos. Valdría la pena pensar, reflexionar, si me he quedado en una sola escena, si no he mirado todas las escenas que hubo. A veces es cuestión de echarle una ojeada a las fotografías de nuestra historia, las fotografías familiares, y ver cómo se hace presente en muchas personas y muchas escenas que a lo largo de la vida hemos vivido y que a veces olvidamos. Y que alguien puede llegar y puede decir, es que mi papá nunca estuvo conmigo, mi mamá nunca me atendió, y entonces yo empiezo a ver sus fotos y veo que hicieron muchas fiestas infantiles, y veo que ahí estaban presentes, y que la llevaban a la escuela, y que estaban en sus festivales, y entonces es como, ¿en qué momento entendió, aprendió que no estuvieron presentes? Y a veces estamos de bulto, ¿sí? No está el corazón ahí, ¿por qué? Porque ya lo mencionaron ahorita mis compañeros. Hay tristezas profundas, pérdidas profundas que vivieron nuestros padres, nuestros antepasados y que nosotros los miramos en esta dinámica de visión sistémica o transgeneracional. Bert Hellinger nos decía cómo en el pasado influye en nuestro presente y va a influir en nuestro futuro si no nos reacomodamos o nos reordenamos, porque no es cierto que vamos a ordenar nuestro sistema nos vamos a ordenar nosotros en ese lugar en el que llegamos a la vida. Todo lo que ya pasó, así como sucedió, así tenía que suceder. No lo podemos cambiar. Entonces, a partir del darme cuenta y reconocer realmente qué se había, busquen por ahí en sus recuerdos, ¿no? Pónganse a ver más escenas. No nos quedemos solo con una sola, porque entonces desde ahí se afianzan también muchas circunstancias que a veces se pueden hacer patológicas, ya desde otra perspectiva, por la misma circunstancia de no trabajarlo, de no resolverlo, de no pedir ayuda. Y no es tan sencillo decir, bueno, muévete y hazlo, ¿no? Se requiere una intención de pedir esa ayuda para que entonces los que puedan acompañarte en ese proceso, como ya ahorita nos explicaba el doctor Alan, las indicaciones que se dan o el acompañamiento ante un caso, pueda ir funcionando y puedan ir haciendo contención las demás personas que están acompañando. Porque sí, por eso somos seres sociales, porque necesitamos también de los demás. Y ahí donde se vuelve a hacer énfasis en esto que también nos comentaba, cómo nos podemos curar a partir de ese acompañamiento. Y hoy en día no hay pretexto pues para no acceder a una situación de ayuda o a un servicio que pueda sanarme, que yo pueda responsable decir, ok, yo siento esto, he padecido esto, me acerco, lo hago a mi ritmo, a mis posibilidades, pero lo sigo haciendo. Ya los especialistas me seguirán viendo. Y entonces, bueno, toda esta parte del reconocer nuestra historia, de quitarnos esa escena nada más que traemos constante, porque a veces vamos con esa etiqueta, con ese gafet, hasta como tarjeta de presentación, ¿no? Como decimos, porque hay quienes lo viven todo desde su origen y así se mueven en el trabajo, así se mueven con la familia, con los amigos, y de repente por eso se atraen también a las mismas personas, las mismas sintonías, y toda esta cuestión permite o no permite más bien que podamos ver todo lo demás que está ahí para nosotros en este momento de la vida presente. Entonces las constelaciones precisamente nos permiten mirar ese lugar en el que hemos estado detenidos o a quién o a qué estamos mirando, que nos permite sentir la fuerza de tomar nuestro lugar y ver entonces que sí nos toca ordenarnos, como ya lo mencioné. O también surge una pregunta. ¿Quién ha sido, a quién no estamos mirando? ¿A quién no mira el sistema? ¿A quién no queremos mirar? Por ejemplo, a veces se queda nuestro... la depresión es un vacío y entonces ese vacío nos está viniendo a recordar que falta alguien. Y ese alguien puede ser un abuelo que murió, pero no tan solo que murió, puede ser un abuelo que se fue. ¿Por qué? Porque así era su destino. Y entonces volvemos a la misma cantaleta de siempre, que a veces puede ser que ustedes digan, ya enfadaron porque esto es lo mismo siempre. Y es a sentir, el asentimiento a que toda nuestra historia, todo lo que ha pasado, ha estado bien.
Y hace falta incluir a ese alguien para llenar ese vacío que la depresión como síntoma lo saca a la luz. Pero cuando nosotros estudiamos nuestra historia, podemos analizar y decimos, sí, este abuelo se fue y siempre se habló mal de él. ¿Por qué? Porque se fue. No analizamos otras circunstancias, simplemente lo que nos quedamos es en la queja de no estuvo, o a veces ni siquiera en la queja, porque se evita hablar de él en la familia. ¿Sí? Pero no tan solo es un abuelo que se fue, puede ser un abuelo que la conducta moral no se ajustaba a las normas familiares. A lo mejor era un abuelo que tenía muy mujeriego, un abuelo que mató a alguien y entonces se está recordando de esa manera. Un niño no nacido, alguien que se fue muy rápido de esta vida. Y entonces la depresión lo que nos está indicando es inclúyelo, míralo, también él está aquí, porque la depresión significa estar mirando para reconocer e incluir aquel integrante del sistema al que hemos dejado de mirar. Entonces, las constelaciones nos llevan a ver esa parte, a recuperar, a hacer más rico nuestro sistema, que sea más abundante, en el que estén todos los que pertenecen. Y Tere mencionaba algo que es interesante. Solo que hay que recordar que en las constelaciones miramos la fuerza de cada una de las personas. Ya tendremos un programa de hacia dónde vamos como sociedad. Vamos a la sociedad de la soledad. Ya hay países donde están atascados de viejos, de gente adulto mayor, que mueren solos y que desde la visión de constelaciones tienen la posibilidad de salir solos. ¿Por qué? Porque constelaciones ve la fuerza de cada uno de los que están ahí. Bert decía, están aquí, son fuertes porque están vivos. Si están aquí y están vivos, son fuertes. Por eso, a diferencia de otras visiones, no apapachamos, no cargamos el dolor de nadie, no nos compadecemos en el sentido de, ay, pobrecito, vamos a darle un sándwich. No. Si sale la emoción, sale. No la inhibimos tampoco. Pero a lo mejor alguien lo que necesita es llorar una pérdida en ese momento y nadie va a ir a interrumpir el proceso. Desde esta visión, esa es la fuerza que necesitamos. Y nuestra sociedad va a la soledad. Jóvenes, les han vendido un futuro barato. Los adultos, esos, nosotros los obsoletos, los retrógrados, los viejos inservibles, muchos seguimos vivos y ustedes tenemos una felicidad que está por etapas. Ustedes, si no tienen el aplauso o la selfie o la foto o el like, se mueren y van a la soledad. Sus nuevas, que aparte sus padres los han solapado, literal, esas nuevas relaciones de soledad, de un ratito, de no me comprometo, los están llevando a que queden solos, vivan solos y mueran solos. Si eso es lo que viene para ustedes, diría, Bert, por mí está bien, pero eso es lo que ustedes tienen en la mano. Desde la visión de constelaciones vemos la fuerza que cada uno tiene, y si no tengo el ánimo, lo saco. Yo lo decidí. Ningún sistema nervioso se altera.
ningún músculo se atrofia, ningún sistema digestivo se altera. O sea, no hay, y no me salgan con que la depresión y los neurotransmisores, porque si fuera así de corriente, y se los digo de frente a quien me lo cuestione, si fuera así de corriente, pues le inyectamos neurotransmisores y se acabó la depresión. Pero es el mal desde hace años. O sea, ojalá fuera así de simple y de absurdo, porque es absurdo. Que hay cambios, y cómo no, si yo dejo de comer, ¿qué creen? Se me mueve el sodio, el potasio, y se me va a mover todo. Claro que va a haber unos neurotransmisores que responden a esto. La fuerza vital está ahí. Y tenemos que retomarla. Estaba leyendo, por cierto, saludos a todos. Ahora me toca mandar saludos a mí, a Esmeralda, a Gila Maricela, a Marisa Muñoz, a Luis Guillermo Ramírez Torres, saludos Willy, a María Silva Rizo, Hey, que nos dice... ¿qué traes? No moleste. Buenas tardes, también es el victimismo. Fíjate que también en esta parte de narcisismo se goza hacerse así, como pegarse, ay, sufro. Puede tener una parte de gozo. El gozo es un placer doloroso. Eso viene de la visión de psicoanálisis. También esa parte, Hey, Chiva. perdón si le pego a muchos, pero Chivo la loco. lástima vende bien, vende muy bien, pero tiene un precio muy alto, te puedes morir. María Silva Rizo, saludos, dice, yo tuve una pérdida muy significativa y las explicaciones que encontré en la espiritualidad me fortaleció para no perder el sentido. A veces, y decía Víctor Frank, a veces el sentido de la vida tendría que ser vivirla. Es vivo y me deprimo, pero vivo y veo que sigue. Sin embargo, no deberíamos de tener un sentido de la vida. La vida tendrías que ver cómo se presenta hoy y qué hay nuevo hoy. El sentido sería saber que esta vida se va a acabar. Si tú ¿Qué te vas, traes? no puedes recuperar lo que se perdió, a lo mejor ya tampoco lo puedes recuperar, pero no sabes si Siempre mañana loco. o no. Entonces, la espiritualidad le han quitado fuerza. Las nuevas visiones chafas que nos han vendido le quitan fuerza a la espiritualidad. Y como oncólogo, yo he visto que la espiritualidad ha sostenido a las personas en los momentos más difíciles. Creo que la espiritualidad, a diferencia de la religión, que cada quien puede profesar la que quiera, tiene mucha fuerza. Luis Guillermo Ramírez Torres nos dice, cuando se siente una pérdida con alguien que no fue y que pudo ser, y aunque lo tomas como pérdida, ¿cómo avanza uno? Willy, en un ratito más les doy un pequeño ejercicio para que lo puedan ver. Si ya tienes esa claridad, estás a un punto es que es la pérdida que no perdiste. Y ese duele más. Luis Cortés, saludos. Sarita, Lupita Barbosa, saludos. Marina Jiménez dice saludos a usted y a todo el equipo. Cuando tienes una pérdida te marca y no ves. Todo es pesimismo, todo mal, pero nada es para siempre. Eso es un hecho. O se acaba uno. Y ayuda mucho en dejar de pensar en lo que pudo ser, retomar tus actividades normales. Y no fue